Fueron bendecidos, tuvimos palabra poderosa. Estuvimos con el hermano Wayne Myers. Fue intenso, ¿verdad? 5 conferencias en la mañana. Estuvo fuerte. Fuimos bendecidos de manera tremenda. Aprendimos sobre la integridad, sobre las adicciones, sobre lo que es relevante en nuestras vidas. Vimos también cómo preparar nuestras vidas, cómo preparar futuro. Fue bueno. Y además nos divertimos mucho. Siempre cuando vamos a este tipo de evento es divertido. Y les animo a que vengan a Tulsa. Faltan 3 semanas. Va a estar fabuloso. Salimos el miércoles, el congreso empieza al día siguiente, pero llegamos un día antes para ir al servicio de Rema, porque predica Kenneth Hagin el miércoles. El jueves empieza, y nos quedamos jueves, viernes y sábado, y el domingo vamos al servicio y nos regresamos aquí. Vale la pena, vamos a hacer 2-3 mil hombres. Si nunca has experimentado 3,000 hombres adorando a Dios, no has experimentado nada del reino de los cielos. Te lo juro. Cuando 3,000 hombres que son reyes y sacerdotes se juntan para adorar a Dios, es espectacular. Rompe cosas tremendas. ¿Sabes qué? No estoy vendiendo el viaje, estoy vendiéndote el reino de Dios en una experiencia propia durante 4 días. Para que tengas una pequeña muestra de lo que vas a hacer en la eternidad. Anímate, vale mucho la pena. Cada vez que nos lanzamos a los congresos, a veces necesitamos una patada ahí en el trasero para avanzar, pero una vez que llegamos estamos felices. Y cuando regresamos bendecidos. Entonces los animo, vale la pena. Ya hay unos que vienen conmigo. Espero que vamos a armar una buena banda. Va a estar impactante. Experimenta eso una vez en tu vida, para empezar. Una vez que lo experimentas, quiere decir cada vez. Necesitamos nosotros los hombres llenarnos del Espíritu Santo. Sobre nosotros hay mucha presión en los negocios, en las responsabilidades que tenemos, en el mundo, Satanás. Debemos de estar cargados de poder para llevar a cabo una vida como la que Dios quiere, ¿no? Entonces, ni lo tienen que orar tampoco, es la voluntad de Dios que vayan. Nada más es paso de fe. Pues me voy. Además es puente, ¿no? En lugar de estar aquí con tu calabacita, no, vete a Tulsa. Amén. Bien, pues vamos a entrar en la palabra de hoy. Dios quiere hablarnos de sabiduría. Se me fue el iPad normal, pero la tengo de papel, entonces no se preocupen. Y Dios quiere hablar de sabiduría y de la suya, de una sabiduría que viene de lo alto. Y me acuerdo de una historia que un día escuché de un rey allí en África, un rey poderoso, y un día juntó a todos sus intelectuales, sus filósofos, la gente más inteligente de África, y les hizo una pregunta. Dice: yo quiero que en un papel de este tamaño, 3 centímetros por 1, me escriben lo que es la sabiduría. Tarea tremenda, ¿eh? Porque no te alcanza mucho. El papel es solamente de un lado. Se la puso difícil. Se fueron todos los sabios, se juntaron durante semanas, y después de 3 semanas llegaron con el rey y le entregaron un papelito de 3 centímetros doblado en 3, y era ahí como una bolita. Y el rey la tomó y tenía un anillo grande que se abría. Entonces abrió el anillo y puso la bolita de papel adentro, cerró el anillo y dijo: muchas gracias.
y se fueron los sabios. Después de un tiempo, el rey tiene problemas políticos, guerras fuertes, su ejército pierde, están en una derrota tremenda, y el rey se queda casi solo, y dice, bueno, pues ya se acabó mi vida, se acaba el reino, me voy a suicidar, ya me voy de esta tierra. Y antes de suicidarse, se acuerda que en su anillo hay un mensaje de sabiduría. Dice, bueno, pues antes de morir voy a ver lo que pusieron, ¿no? Estaba curioso. Y abre el anillo y estaba escrita 3 palabras. Decía, esto también pasará. Y por esto tomó la decisión de luchar, de no darse por vencido. Volvió a tener ánimo, levantó a los pocos soldados que tenía y empezó a volver a ganar. Y se libró de sus enemigos y tuvo victoria. Y una victoria grande. Y empezó a recuperar su territorio y después los territorios de los enemigos, y se hizo un rey muy grande, hasta que un día le hicieron ahí un desfile en la capital, y estaba ahí triunfando y todo el mundo lo estaba adorando, y uno de los sabios le dijo, es tiempo que vuelves a abrir el anillo. Y abrió el anillo y otra vez leyó, esto también pasará. Entonces Dios te quiere decir que la vida en la tierra es temporal. No te puedes fijar en lo que vives, no te puedes fijar en las circunstancias, porque esto pasará. A lo mejor estás en un momento ahorita que dices, no sé cómo hacerlo, es difícil, pero eso también pasará. Y si todo te va bien, sé sabio, porque eso también pasará. La vida va en altas y bajas. Nosotros no debemos de ser afectados por esto. Por eso no nos debemos de fijar en lo que tenemos o lo que no tenemos. Más bien te tienes que fijar en una cosita que tienes: el Espíritu de Dios en ti, el poder de Dios que ha vencido la muerte, la pobreza, los enemigos, las circunstancias, la tristeza, la soledad. Eso lo tienes. Esta cosa nunca pasará. La Biblia dice, el cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra nunca pasará. La palabra de Dios que tienes en ti es eterna. Es algo que siempre estará ahí para levantarte, para darte poder. Entonces me fui a ver qué es la sabiduría. La sabiduría implica aprender a acortar el tiempo entre lo que sabemos y lo que hacemos. Sabemos muchas cosas. Muchos de ustedes seguro leyeron todo esto. Pero ¿cuál es el tiempo que hay en lo que has aprendido aquí y lo que vas a poner en práctica de lo que hay aquí? La sabiduría es hacer este tiempo corto. Ya lo aprendí. Si soy sabio, lo aplico ahora. Si no soy sabio, a lo mejor nunca lo voy a aplicar. Y es la diferencia entre alguien sabio y alguien que no es sabio. En el mundo actual, la gente promueve la inteligencia. Ahorita se ve, estas semanas están dando premios Nobel. Es el reconocimiento de la inteligencia humana. Pero la mayoría de esta gente, si analizas su vida, son solos, a veces abandonados por sus familias, enfermos unos, bajo mucha presión, no son libres. Entonces son muy inteligentes, pero no tienen sabiduría. La sabiduría es de poner en práctica lo que sabes para que te vaya bien. Y Dios quiere vernos en sabiduría. No le preocupa la inteligencia. Ha dado un cerebro a todos.
¿O hay alguien que no tiene? ¿Verdad que sí? Eso no nos preocupa el cerebro. Lo que nos preocupa es, ¿sabemos usar lo que hemos metido adentro? Que si nada más llenamos esto como un bote ahí, bueno, pues un momento dado va a estar lleno y van a llegar nuevas cosas y vas a tener que empezar a tirar otras cosas. La sabiduría es saber utilizar todo lo que tenemos dentro de nosotros. No solamente conocimientos, sino también talentos, dones, aptitudes. Aquí en esta iglesia, ¿cuántos profetas hay? ¿Cuántas personas aquí son misioneros? ¿Cuántas personas aquí tienen el don de discernimiento de espíritu, de interpretación de lengua, de hacer milagros? Muchos, porque se necesita. La sabiduría, es decir, ya sé que tengo esto, lo tengo que usar. Y nos da miedo porque viene Satanás que dice, vas a ser un oso, mano. Es lo único que vas a lograr. Vas a orar para un enfermo y se va a morir. Primero intenta a ver si realmente se muere. Si no lo has intentado, no puedes saber. Y si se te muere, le dices a Satanás, es que estoy en entrenamiento, no me vienes a perturbar. El próximo, vas a ver, va a ser mejor. Pero si no empiezas un día, ¿cómo vas a saber que funciona? Cuando los judíos tuvieron que entrar en la tierra prometida, Dios no abrió el Jordán. Dios les dijo, cruzan. Y era una época de mucha corriente. Y es cuando pusieron el pie en el agua que se abrió el río. Es cuando tú vas a poner las manos sobre alguien que vas a ver que sí hay sanidad. Porque si quieres que Dios sanee antes que tú ores, ¿para qué te necesita? ¿No? Dios va a exigir de ti un paso de fe, una acción correspondiente a lo que tú sabes para empezar a comprobar que hay sabiduría. La sabiduría no quiere decir que va a checar con lo que sabías antes. La sabiduría no checa a veces con conocimientos humanos. Pero lo que importa es el resultado. Lo que Dios te está hablando. La sabiduría es hablar con Dios. Toda la palabra, ¿cuántas veces te dice de hablar con Él? Pero no lo hacemos. Hasta tus tenis te lo dicen, converse con Dios, habla con Él. ¿Entiendes? Desarrolla esta conexión, este intercambio de sabiduría. Dios quiere hablarte a ti. Hay una relación directa entre conocimiento y acción. Y tú solo puedes hacer que esta conexión sea productiva. ¿Para qué te sirve saber toda la Biblia y nunca creer una promesa poniendo tu vida en acción? No sirve. Perdemos tiempo. Josué 1:8. Vamos ahí. Ahí Dios nos está hablando de hablar con Él, de conversar con Él. Dios está hablando a Josué y ¿qué le dice en el versículo 8? Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. ¿Y para qué? Para que guardas y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Y ahí viene la razón por la cual Dios quiere que tú hables con Él. Dios no te manda a hacer cosas sin propósito. Y el propósito aquí es porque entonces harás prosperar tu camino y todo, repite, todo te saldrá ¿cómo? Bien.
La sabiduría de Dios viene cuando nosotros nos apegamos a la palabra, cuando nosotros estudiamos la palabra, cuando nosotros tomamos un tiempo con Dios para preguntarle un consejo. Y lo que es importante es que Dios nos dice que después tu camino va a prosperar. Dice que tú vas a poder hacerlo prosperar. ¿Qué quiere decir esto? Que tú vas a tener en ti las herramientas para lograr las metas que te propusiste. Dios no te va a llevar a la meta. Dios te va a enseñar el camino para llegar a la meta. Dios te va a enseñar la técnica para llegar a la meta. Y la meta la puso Dios. Pero el que va a echarle las ganas, eres tú, soy yo. ¿Por qué? Porque las metas de tu vida son personales. Dios no tiene que cumplir tu meta, tienes que cumplirla tú. Tú fuiste mandado a la tierra con un plan personal, único, que nadie más puede hacer. Ni Dios, ni tu vecino, nadie. Dios quiere que tú llegues a esto. Por eso Él propone su sabiduría, porque en la sabiduría están las herramientas para lograr las metas que Dios tiene para nosotros. Y Josué 1:8 nos enseña lo que tenemos que hacer para lograr el éxito. ¿Qué es? Poner en práctica lo que sabes. La sabiduría se demuestra con hechos, no con palabras. Muchos hablan muy bien. Eso no quiere decir que son sabios, son buenos oradores. Muchos conferencistas, cuando analizan su vida, no es lo que dicen. Porque tienen conocimiento, pero no han llegado a la sabiduría de poner en práctica lo que saben. Y viven engañándose y engañando a otros. Nosotros debemos de llegar a este punto. La sabiduría está ligada a las decisiones. El sabio es quien obra bien, no es el que habla bien. Y mira, vamos a Deuteronomio 30:19. Deuteronomio 30. A los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Escoger lo correcto, eso es sabiduría. Ya que no es la consecuencia de lo que sabes, sino lo que hago. Lo que sabes no te da éxito. Lo que haces te lleva al éxito. Todo en esta vida funciona con acciones. Llegar al cielo se necesita una acción, creer y confesar. Si solamente crees, no te salvas. Tienes que confesar. Porque cuando confiesas que Jesús es el Señor, la Biblia dice que de la abundancia del corazón hablará la boca. Quiere decir que cuando confiesas a Jesús como Señor, quiere decir que en tu corazón ya lo es, que es verdadero. Por eso la Biblia nos dice de confesar. Es la prueba que en nosotros hay la verdad. Y cuando tú hablas, vas a tener que pasar a la acción y comprobar que lo que dices es verdadero para ti. Y así vamos a comunicar la sabiduría de Dios. Es lo mismo para compartir el Evangelio. Cada momento tienes que compartir el Evangelio. Cada lugar tienes que compartir el Evangelio. A cada persona tienes que compartir el Evangelio. Y como dice Wayne Myers, y a veces habla. ¿No? Enseña con tu testimonio que has recibido sabiduría, con tus hechos, que tú actúas de manera diferente y que todo te sale bien.
porque has meditado en el libro de la ley de día y de noche, dice ahí en Josué. No 5 minutos el domingo, porque vimos 5 versículos, y eso es el tiempo que meditas en la palabra. Regresa a tu casa y esta semana dice, ¿qué fue el versículo ahí que me impactó? Por eso debemos de llegar con un plumón, subrayar. Tu Biblia debe de estar en un estado tremendo, de miles de colores adentro, de apuntes. ¿Sabes qué? No debes de tener tu Biblia bonita en la biblioteca ahí, y el domingo se ve bien y llego a la iglesia. Eso no te sirve para cambiar tu vida. Este libro debe estar en tu corazón, y todo apuntado, que te faltan casi las hojas. Ahí con Durex, porque no, la tengo que tener, porque ahí tengo todo apuntado. Por eso hay que escoger bien la Biblia que vas a comprar, porque nunca más la quieres perder. Es un drama cuando no la encuentras, porque tu Biblia es la que se abre solita en el versículo, ¿verdad? Entonces cuando cambias de Biblia es como si ya habías cambiado de Dios. No entiendo nada aquí, ¿verdad? ¿Qué pasó? Entonces debemos de meter todo eso en nuestra vida. ¿Cuántas cosas que sabemos que son correctas y no las hacemos? Nos compartieron un poquito eso ayer también en el Congreso de Varones. Sabemos que tenemos que estar aquí el domingo. ¿Cuántas veces no lo hacemos? Estar aquí, mira, vamos a Éxodo 20. (28) ¿Qué dice ahí? Acuérdate del día de reposo para santificarlo. ¿Qué dice el título de este pasaje? Los 10 mandamientos. ¿Qué pasa cuando no cumplimos con los mandamientos de Dios? ¿Qué estamos haciendo? Un pecado. A veces tomamos a la ligera, no, este domingo me quedo en la cama. Es día de reposo, ¿no? Estás pecando. Rompes la relación con Dios. Tomamos muchas cosas a la ligera. Organiza, sé sabio. Organiza tu vida el sábado. Que nunca se te olvide que hay un día especial donde Dios te va a dar sabiduría para la semana. Hay un día especial donde la unción está en un lugar y eso puede caer sobre ti. Y cuando cae la unción sobre ti, estás listo para dar las buenas nuevas a los pobres, abrir la puerta a los cautivos, a sanar a los enfermos, a dar vista a los ciegos. Está escrito, así lo dijo Dios, cuando el Espíritu del Señor está sobre mí, eso sucede. Venir el domingo es sabiduría. No es religiosidad. Si vienes por religiosidad, eso es tontería. Tienes que venir porque te va a ir bien. Tienes que venir porque Dios te está esperando con bendición. Tienes que venir porque Dios tiene una palabra especial hoy para ti. Yo lo sé. Cada domingo viene gente y dice, toda la prédica era para mí. No, era para todos. Pero tú la sentiste. ¿Me entiendes? Venimos aquí en la expectativa de que Dios nos está hablando. Pocos de nosotros tenemos esta conexión tan fácil de hablar con Dios, ¿no? Todo el tiempo. Pero por lo menos una vez a la semana tienes esta experiencia. Porque el mensaje que Dios tiene para el domingo es para ti. Y a veces es triste que Dios tiene que esperar 7 días para poder hablar contigo. Porque Él quiere hablar contigo todos los días. Darte su sabiduría. Darte todo lo que hay en su corazón. ¿Para qué? Para que te vaya bien a ti. ¿Y a quién? A toda tu descendencia. Muchos dicen, amo a mis hijos.
Doy mi vida por ellos, pero no les traigo a la iglesia, no les enseño la palabra. Sabes que no los amas, tienes emociones con ellos, porque el legado es lo que vimos también en la escuela para padres. El legado que tienes que dejar a tus hijos es la salvación, es la vida del reino, es el conocimiento del poder, de la autoridad que hay en Cristo Jesús, es la identidad en Cristo, saber que tu hijo ya es cabeza y no cola, que va a prosperar. Eso es lo que tienes que ver. A eso Dios nos está llamando. A veces decimos cosas que no son ciertas porque nuestros hechos no enseñan sabiduría. La sabiduría es de tener a tus hijos en la escuela bíblica. Ahí Dios les está hablando. ¿Sabes que tu hijo, tu hija, de chiquito, a la edad que tiene, es un espíritu como el tuyo? Y tiene el mismo valor que el tuyo en los ojos de Dios. Y a veces pensamos, pues, niño, ¿no? El cuerpo es chico, el espíritu es a imagen y semejanza de Dios. Debemos de captar esta cosa. Somos espíritus. En un lugar espiritual vamos a encontrar al espíritu que nos está llamando, que es Dios, que es el Padre Celestial. Hay diferencia entre la sabiduría humana y la sabiduría de Dios. Yo creo que vayamos a 1 Corintios 1:18. Primera de Corintios 1:18. Y vamos a leer hasta el final. Dice, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría. Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. Mas para los llamados, ¿quién es llamado aquí? ¿Verdad? Para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar al fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios. Y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloria, glóriese en el Señor. Ahí vemos Pablo hablando. Hay dos tipos de sabiduría, la del hombre, la de Dios. Hay filosofías que vienen a atacar tus propios pensamientos hoy como en este tiempo. No es algo nuevo, la filosofía no es algo de hoy. Existía antes.
Y estas filosofías vienen para desviarte de la palabra de Dios. Darte unas propuestas que parecen buenas. Pero lo bueno no quiere decir lo correcto. Suena muy bueno meditar la mente vacía. Pero la Biblia dice de meditar con la mente llena. De día y de noche en este libro de la ley. Meditar quiere decir rumear. Meditar quiere decir volver a pensar. Meditar es realmente meter algo fuerte en tu mente. Y el mundo te pone la mente vacía, en blanco. ¿Sobre qué puedes meditar si no hay nada en tu cabeza? Parece bueno, me voy a relajar. Dios no quiere que te relajes. Dios te dio la paz que sobrepasa todo entendimiento. ¿A qué vas cuando te relajas? Vas al mundo. No vas al reino. No necesitas relajarte. Tienes la paz de Dios. Jesús dijo, no les doy la paz del mundo. Ellos sí necesitan relajarse, porque están bastante estresados por lo que viene. Nosotros tenemos una buena noticia, ¿no? Cuando todo va a ir muy mal y que el anticristo va a llegar, nosotros nos vamos. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Y vamos a las bodas del Cordero, la pachanga más grande de toda la historia. Ni te la puedes imaginar. Si ya has ido a bodas de 1000, de 2000 de reyes, nada que ver con esta, porque esta es la boda del Rey de Reyes. Va a estar impresionante. Pero a veces nos metemos en sabiduría humana. Y vemos ahí Pablo hablando a los corintios, aguas con todo esto. Ellos fueron muy influenciados por las filosofías griegas. Porque lo que tenemos, ¿qué dice Pablo en el versículo 18? Es locura lo que tenemos. Cuando hablas a los filósofos de lo que sabes, te dicen, estás loco. No. Pero al final yo voy a tener la razón. Porque en esta tierra hay dos actitudes, especialmente en esto. Tú puedes buscar tener la razón, y esa es la filosofía. Pero nosotros buscamos la verdad. Y la verdad rebasa la razón. Porque la verdad es espiritual. La verdad es Cristo en mí, mi esperanza de gloria. La verdad está escrita. La verdad la conozco y me ha hecho libre. La verdad tiene poder para cambiar vidas. La razón no. La razón acepta la condición en la cual vives. La verdad te dice, no fuiste llamado a esto. Te puedes cambiar. Y yo, dice Dios, te puedo trasladar de este reino de las tinieblas al reino de la luz. Eso es la verdad. Busca la verdad. No busca la razón. Esos son los filósofos. Esa es sabiduría humana. Y es temporal porque la razón cambia de siglo en siglo. No pensaban los filósofos la misma cosa hace 1000 años que ahorita. Tienen nueva propuesta. Hay cosas que llevan más de 4000 años y sigue la propuesta correcta para el día de hoy. Es lo mismo para ayer, hoy y para siempre. Si la tierra sigue en 1000 años, esto sigue vivo, vigente, activo y la verdad. Aquí está la sabiduría que nosotros debemos de buscar. ¿Y qué es la sabiduría? Ahí lo dice Pablo, después dice, es poder de Dios. Si tú eres sabio, tienes el poder de Dios actuando en ti. Vas a tener decisiones y has de tomar decisiones poderosas. Porque estás usando el poder de Dios. Pablo dice, no, Dios ha enloquecido la sabiduría del mundo. Ahí Dios está diciendo finalmente que los filósofos de la época veían la sabiduría de Dios como necedad. Y Dios dice mismo, Él mismo dice, mi filosofía es locura para ustedes, pero para los llamados es poder de Dios. Entonces, ¿cómo vas a ver las escrituras? Cuando Dios te está hablando
de hacer algo, vas a decir, no, eso está de locos, mejor me quedo con lo que sé. O vas a decir, eso no es locura, eso es poder, lo pongo en acción ahorita. Y ahí voy a ser sabio. Pero ¿cuántas veces no le hemos dicho a Dios, no? Que te habla ahí de hacer unas cosas y dice, no, pues estás loco, eso es del diablo. No puede ser, me mandó al instituto bíblico, es del diablo. ¿Verdad? Nos manda a la tierra prometida y tenemos que dar vueltas alrededor de una ciudad. Eso es locura. No, eso es poder de Dios. Poder de Dios para cambiar tu vida. Poder de Dios para obtener lo que necesitas. Poder de Dios para no temblar cuando viene la circunstancia, la tormenta, los ataques del diablo, la enfermedad, la pobreza. Todo eso dices, no me interesa, no me importa. Yo conozco la sabiduría. Y yo tengo aquí una puerta de salida y un momento para tener victoria. Dios nos ha dado la habilidad de aprender, de estudiar, nos ha dado habilidades intelectuales para la vida física, terrenal. Pero cuando se trata de elevarnos al nivel superior, Dios llama a esto sabiduría y te propone sabiduría. Y Dios la tiene y la quiere dar. Vamos a Santiago. Creo que es en el 1. A ver si la encuentro. Está por ahí, ¿eh? ¿La encontraron? 1:5. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, ¿qué tienes que hacer? Pídela a Dios, el cual da a todos como abundantemente y sin reproche le será dada. A veces pensamos, no, yo soy tan bruto que para qué me voy a meter en el cielo de pedir algo, ¿no? Dios no te va a decir, ahorita vienes, ¿verdad? Después de todo lo que hiciste y me pides sabiduría ahorita, no, que fácil. ¿Verdad? Y no solamente te la va a dar, pero te dice abundantemente. Dios no va a limitar lo que está dando. Dios dice, ¿sabes qué? Me lo pidiste, ¿cuánto quieres? Y a veces pedimos nada más para arreglar el refri. No, pide para todos los asuntos de tu vida. Uno por uno, a lo mejor no se te ocurre tanto, ¿verdad? Pero uno por uno. Pide sabiduría a Dios para que te pasas al nivel más alto. Si tú eres espiritual como lo pretendes, porque vienes aquí, tienes que tener sabiduría espiritual, no inteligencia humana. Qué bueno que tienes, pero métete al nivel superior, al nivel donde Dios se mueve. ¿Qué decía la gente cuando escuchaba a Jesús hablar? ¡Wow! En griego, pero lo decían así. ¡Wow! La Biblia dice, estaban asombrados. ¿Por qué? Porque había sabiduría. La diferencia entre Jesús y los fariseos que enseñaban en el mismo lugar es que unos eran inteligentes con conocimiento y el otro era sabio. Y enseñaba con su testimonio cómo aplicar la palabra de Dios. Esa es la diferencia. La verdadera sabiduría también es revelada por Dios. Primera de Corintios 2. Dice ahí más, hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Y en el 8, la que ninguno de los príncipes de este mundo conoció, porque si lo hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor Jesús. Quiere decir que la sabiduría que Dios te da, Satanás no tiene idea de lo que es. Vas a poder recibir a través de la sabiduría de Dios revelación de lo que está pasando en tu vida.
Ver al demonio ahí. ¿Sabes qué? Ya te vi, ahorita te puedo sacar. Saber por qué Él viene. Saber lo que está haciendo en tu vida. Saber también otras cosas, cuáles son las bendiciones que Dios tiene preparadas para ti. El plan de Dios, Dios te va a revelar lo que hay mañana para tu vida. Eso es ser sabio, no mago. Sí, voy a saber el futuro. Me voy a poner a orar. Hasta voy a ayunar, ¿verdad? Es la voluntad de Dios, está para ti. Tienes que conocer el futuro para prepararte. ¿Qué tal si llegan a tu vida 7 años de vacas flacas? Si estás con Dios, si conoces a Dios, si tienes la sabiduría de Dios, no te importa 7 años de escasez, porque vas a tener en tus almacenes, en tus cuentas bancarias, para vivir, pero como rico, y pasar este tiempo sin darte cuenta que pasó. Eso sucedió en Egipto. Josué era sabio y se enteró de un tiempo difícil. ¿Y qué hizo? Pues vamos a almacenar durante el tiempo que nos queda. Y es cuando Egipto se hizo más rico que antes. ¿Por qué? Porque había sabiduría. Tiempos difíciles no deben de ser tiempos donde vas a sufrir, pueden ser tiempos donde vas a prosperar, porque así sucedió. Entonces Dios quiere que tengas esta sabiduría. Y que no Señor, no quiero saber, porque si viene algo feo, mejor no, me voy a deprimir. Dios te da esta sabiduría para que tú puedas prever y pasar este tiempo en victoria. Eso es sabiduría. Es lo que Dios nos está llamando a tener. Vivir como Josué. Ser este Josué en Egipto. No me importa dónde estaba. En un país que iba a ser una maldición. Eso no importa dónde estás. Cuando Dios te manda sabiduría, tú vas a prosperar más allá de lo que tú quieres. La cosa es de pegarte a Él. Empezar a hablar con Él, empezar a leer la palabra, empezar a buscar soluciones, buscar propuesta nueva para tu vida en la escritura. Y esta sabiduría, dice la Biblia, que Dios la predestinó. No es algo que tienes que pedir, es algo que ya está delante de ti. Señor, dame sabiduría. Y ya está predestinado. ¿Cuánto quieres? Pero pide. Ven a mi presencia. Yo te quiero levantar. Primera de Corintios 2:14. Vamos a ir unos versículos más. La sabiduría de Dios no funciona con el mundo. Dice ahí, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Tienes que levantar tu vida espiritual. Esto no se entiende. Ahí lo dice, ¿no? No se puede entender. Aquí se revela. Está escrito para tu espíritu, no está escrito para tu mente, no está escrito para tu intelecto, está escrito para tu espíritu, para tu corazón. Si tu corazón está conectado con Dios, lo que lees cada vez que lo vas a leer, vas a decir, wow, eso es para mí, ahorita lo voy a hacer. Eso es ser un hombre espiritual, eso es ser un hombre sabio. En el versículo 10, ahí justito antes, que dice, Dios nos revela cosas a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Wow. ¿Y sabes dónde está este Espíritu? Dentro de ti. Y la única cosa que quiere es hablar contigo de todo esto, porque Él lo escudriña todo lo que hay en Dios. Te puede revelar todas las cosas. En el 13, vamos a seguir ahí. Lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. ¿Cuántas veces acomodamos lo material a la Biblia?
mi vida, bueno, voy a acomodar esto, porque dice así, pero se puede interpretar de otra manera, ¿verdad? ¿No? Mi Dios suple todas mis necesidades, entonces ¿para qué voy a trabajar, verdad? Está escrito. Eso no es lo que dice, porque tienes que ver otros versículos que dice que el que no trabaja, que no coma. A menos que quieres una dieta fantástica, esta palabra de Filipenses es para ti. Entonces debemos de adaptar lo espiritual a lo espiritual. ¿Qué es lo que tu espíritu percibe cuando tú estás leyendo la Biblia, escuchando la palabra? ¿Lo bajas a tu corazón? ¿O nada más sales del domingo diciendo, cuando tu amigo dice, ¿de qué hablaron? Estuvo bien, no me acuerdo, pero estuvo bonito. No llegó al espíritu. Había sabiduría de Dios, pero llegó a la mente, pues más o menos ahí un teflonazo. No se me acuerdo. Pero voy a comprar el CD para que, no, en el coche ahí, que si me van a preguntar, que no voy a sacar mi cara de what. ¿Verdad? Todo lo que Dios habla es para levantarte. Y levantarte hasta ni te puedes imaginar. Por eso habla de sabiduría. Mira lo que dice en el versículo 16. Está hablando de ti ahí. Amén, ¿verdad? Nosotros tenemos la mente de Cristo. ¡Wow! Aquí, ahí está la mente, es la de Cristo. ¿Qué quiere decir? Que ahí puedes hacer cosas grandes. Tu mente no está limitada a lo que te han dicho en tu escuela o que te han dicho tus papás cuando llegas con la boleta. Dices, ¿qué vamos a hacer contigo? No, yo tengo la mente de Cristo. Voy a desarrollar esta mente. Es una decisión. No te va a venir así solito. Con el bautizo del Espíritu Santo, no, tampoco. Hablarás en lenguas. Tendrás muchos dones. La mente de Cristo se tiene que llenar. Tienes que poner los pensamientos de Dios. Y cuando pones los pensamientos de Dios en la mente de Cristo que está en ti, harás las cosas de Dios. Lograrás las cosas de Dios. Pensarás como Él. Y tendrás una comunión perfecta con Él. Y entonces, regresamos a Josué 1:8, todo te saldrá bien. Bueno, pues tengo ahí unas escrituras, nada más para que vean que para Dios es tan importante la sabiduría. Obviamente la más fuerte es Mateo 6. No sé por qué, pero Dios siempre me regresa a 6. Sí, para que me lo aprende, ¿verdad? Creo que todos tenemos que vivir ahí. Del 25 al 34 debe de ser la sabiduría cotidiana, nuestra rutina. No debemos de pensar y vivir de otra manera. Yo te voy a decir que para mí Mateo 6 es el tercer mandamiento. El primero es amar a tu Dios sobre todas las cosas. El segundo, a tu prójimo como a ti mismo. Y el tercero tiene 10 versículos. Es Mateo 6 del 25 al 34. Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida. Ya, sé sabio. ¿Para qué te afanes si Dios ha dicho, dame tu vida? Voy a ser responsable. ¿Para qué te afanes si conoces el Salmo 91? ¿Para qué te afanes si conoces el Salmo 23? ¿Para qué te afanes si conoces Deuteronomio que dice, nunca te dejaré, nunca te desampararé? ¿Para qué te afanes si la Biblia dice en Génesis 1 que vas a señorear sobre todas las cosas? ¿Para qué te afanes si dice que siempre estarás por encima, nunca por debajo? ¿Para qué te afanes si ninguna enfermedad puede llegar a tu vida? ¿Para qué te afanes si el diablo está debajo de tus pies? ¿Por qué? Porque todavía no somos sabios. Hay una
gran diferencia entre lo que conocemos y lo que hacemos. La sabiduría es práctica de lo que está escrito aquí. Práctica, Mateo 6. ¿No es la vida más que el alimento? ¿El cuerpo más que el vestido? Mirad a las aves del cielo que no siembran, ni ciegan, ni recogen en granero. ¿Has visto un pájaro el lunes preocupado por el pagar la renta de su árbol? Con una depresión tremenda. Por la contaminación, no está bien, se van a otro lugar. La tierra es grande, es llena de bendición, ¿no? Pero ¿por qué nosotros que somos más inteligentes, con la mente de Cristo, que sabemos leer, el pájaro no lee esto, lo sabe, porque está inscrito en él y ha decidido actuar conforme está escrito? Y la Biblia dice que en las tablas del corazón está escrita la ley. Entonces también eres como el pájaro. No tienes que preocuparte. Ellos no siembran, no recogen, y Dios los alimenta. Y el pajarito que ves es decoración. No es importante para Dios. Tú eres importante. El pajarito no. Puso un sistema y se reproducen y ya. Tú eres importante, porque tú eres llamado a vivir con Él toda la eternidad. ¿No? Mira lo que dice en el 27. ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanéis? Considerad los lirios del campo como crecen, no trabajan ni hilan, pero os digo que ni aun Salomón, con toda su gloria, se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es y que mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? Valemos más que la hierba, ¿verdad? No os afanéis. ¿Ves cómo Dios repite? Cuando Dios repite, quiere decir que es importante, ¿no? Desierto, os digo, ¿verdad? ¿Qué dice ahí? ¿Por qué? No os afanéis pues diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos. Porque los gentiles buscan estas cosas. Los que no son hijos de Dios tienen que buscar alimento, tienen que buscar vestido, tienen que buscar las riquezas, tienen que buscar dinero, tienen que buscar la salud, tienen que buscar la paz. Pero ¿qué dice ahí? Pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas esas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y cómo funciona ahí, y todas estas cosas os vendrán por añadidura. No os afanéis, otra vez, por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. Vive en esto. Ponlo en tu corazón. Si es lo único que puedes entender hoy, deja de afanarte. Empieza a ser sabio, creyendo que si Dios cuida de los pajaritos, va a cuidar de ti. ¿Me entiendes? Porque Él te ama. Y tú tienes una relación muy especial y un lugar muy, muy especial en Cristo Jesús. Amén. Bueno, Señor, te damos mil gracias. Gracias, Dios, por tu sabiduría. Gracias, Padre, porque quieres hacer de nosotros hombres y mujeres sabios, llenos del Espíritu Santo, llenos de poder, llenos de tu gracia. Te doy la gloria, Señor, porque sí fuimos transformados, conectados a la fuente de vida, aptos y capacitados para meditar en este libro de la ley de día y de noche. Entonces, Señor, yo sé que tú harás cosas grandes en nosotros, que permitirás, Señor, que nos levantamos cada día con tanta expectativa, Señor,
que ya no veremos los límites que hay en nuestras vidas. Esta sabiduría nos conecta, como este árbol del Salmo 1, a fuente de vida, a corriente de aguas. Por eso hay tanta vida en nosotros, que la hoja nunca cae, que podemos dar fruto en todo tiempo, cuando es el momento. Y todo lo que vamos a hacer, Señor, va a prosperar, porque no lo vamos a hacer conforme a lo que sabemos, sino conforme a lo que tú has revelado a nuestro espíritu. No importa la sabiduría humana, no importa lo que hemos estudiado, vamos a ir a la etapa siguiente. No se acabó la vida intelectual, la vida de sabiduría en la universidad, Señor, sino que empieza contigo. Empieza en la dimensión de la sabiduría sin límite. Y la sabiduría tuya, dice Pablo, es poder. Y el poder de Dios. Queremos este poder, Señor, no para gloriarnos, sino para darte la gloria a ti, para transformar otras vidas, para que por nuestro testimonio la gente pueda empezar a ver que hay solución a la tristeza, solución a la soledad, solución al rechazo, solución a la falta de amor, solución en matrimonios, soluciones con hijos. Porque si enseñamos las cosas, si las ponemos en práctica, seremos los sabios del reino de Dios. Seremos esta gente como Daniel. Seremos esta gente que cambió reinos, que pudo sacar de la esclavitud a un pueblo entero. Un hombre sabio, un solo hombre, rescató a millones de la esclavitud de Babilonia. Que nuestra sabiduría, Señor, sea la tuya, porque esta, Señor, impactará a reyes, a gobernadores, a hombres en autoridad en esta tierra que necesitan la sabiduría de Dios. Pero como no te conocen a ti, no tienen acceso a ella. Dios me dice ahorita que hay un llamado para alguien aquí, que será llamado con los grandes políticos como asesor espiritual con sabiduría de Dios. Yo no sé quién eres, pero Dios te ha hablado porque me lo ha hablado ahorita. Tú lo sabes. No desecha esta palabra. Puedes pensar que era un sentimiento tuyo. Puedes pensar que es una emoción. Es Dios hablando. Aquí en este lugar hoy hay alguien que tiene el llamado para hablar con los reyes de este mundo. Y será reconocido, dice el Señor, con una sabiduría muy grande. El reconocimiento que Nabucodonosor hizo a Daniel, te lo hará a ti, te lo hará a ti. Señor, te doy gracias, porque yo sé que tu palabra es verdad, es poderosa, es poder para salvación. Nunca nos avergonzaremos de esta palabra. Y a ti toda la gloria y toda la honra. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, si vienes por primera vez.